Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver hoy un tema que es ideología. Vamos a ver un poco cuál es el concepto de ideología, cómo se forman las ideologías, cuáles son sus elementos y algunas ideologías eh, que no son actuales, sino que ya tienen una trayectoria en la realidad política social. Nosotros cuando pensamos en ideología, generalmente se carga de un valor negativo, ¿no? Es muy ideológico, esa persona está muy ideologizada. ¿Se acuerdan quién dice así? Estás muy ideologizada. Una persona bastante mayor en nuestro país que tiene unos programas de almuerzos, de cenas, bueno, ya más o menos lo ubican. Estás muy ideologizada. Pero no es malo tener ideología. Las ideologías ayudan a tener una mirada acerca del mundo, acerca de la sociedad, compartir con otras personas y a partir de ahí también poner en práctica, a partir de estas ideas, poner en práctica una forma de organizar, de administrar, de gestionar el Estado o el lugar desde el cual nos toca actuar. Generalmente dicen vos sos muy de derecha, vos sos muy de izquierda, pero ¿qué significa esto? Y siempre también cuando se dice vos sos muy de derecha, muy de izquierda, uno por ahí dice, para no quedar así muy mal, no, yo soy de centro. Ahora, de centro, izquierda para la izquierda o centro derecha o centro izquierda, que es lo más progre, digamos, estamos cargando otra ideología ahí, es lo más progre, o centro izquierda para la derecha. Bueno, avancemos un poquito. El concepto de ideología, a la ideología la podemos definir como un conjunto compartido de conceptos y valores que pretenden describir el mundo político, señalar objetivos para intervenir en el mismo y definir estrategias necesarias para alcanzarlo. ¿Qué queremos decir con esto? Que las ideologías implica esto, un conjunto compartido con otras personas, ¿sí? Con otros grupos de conceptos, de valores, de ideas que tenemos acerca de lo que es el hombre, la sociedad, ¿sí? De cómo vemos la política, ¿sí? Cómo vemos que se tendría que administrar el Estado, cómo concebimos la economía, y a partir de esto señala objetivos para intervenir y definir estrategias de cómo alcanzarlo. Las ideologías un poco buscan explicar esto. Nosotros, si compartimos una ideología con un grupo, vamos a buscar explicar cómo es y cómo debería ser para nosotros el mundo político-social. Las ideologías se militan. Con nuestro grupo, quienes compartimos estas ideas, buscamos generar un carácter militante de las ideologías para ir permeando lo que es el sentido común. Las ideologías tienen rasgos, ¿sí? En común todas, más allá de que hablemos del progresismo, de derecha, de izquierda, tienen rasgos en común. Uno de los rasgos es que eh, pretenden sistematizar los conceptos, las ideas, los valores de las relaciones sociales y de las relaciones políticas, ¿sí? Darle una coherencia a eso que pensamos con todos nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros camaradas, nuestros correligionarios, ¿sí? Tienen una función instrumental las ideologías y esto tiene que ver con que me van a señalar, son un instrumento que me señalan objetivos, que me señalan diferencias entre amigo, enemigo, o cuáles son las estrategias que tengo que aplicar para hacer tal cosa. Se manifiestan explícitamente. Generalmente a uno cuando le dicen vos, ¿por qué estás haciendo esto? Vos, ¿por qué pensás? Yo porque pienso y tengo esta idea, esta ideología, ¿sí? Entonces eso, llevan a manifestarse explícitamente. Otro de los rasgos en común es que las ideologías son compartidas. Como elementos de una ideología tenemos la defensa de una determinada concepción de la naturaleza humana. Si nosotros compartimos una ideología de izquierda, de derecha, un progresismo, ¿sí? Vamos a definir de una forma al ser humano, a las personas. Vamos a tener una visión de las relaciones entre los individuos y vamos a tener también un determinado punto de vista sobre la capacidad de la acción para influir sobre el desarrollo en cada sociedad. Ustedes piensen cómo se pararía
una persona, un funcionario que tenga una ideología de izquierda, de derecha, progresista, una ideología por detrás más de militancia socialdemócrata o liberal o marxista frente a jóvenes que delinquen, ¿sí? A jóvenes que cometen delitos. ¿Cómo se paran? Y esto también lo podemos ver a veces traducido en casi todo, en todos los ámbitos de la sociedad, también se traduce a veces en la justicia, ¿no? ¿Cómo se forman las ideologías? Y acá ustedes esto lo van a ir leyendo. Por un lado pueden formarse en pro de defensa de intereses propios y por otro lado a partir de situaciones históricas determinadas, ¿sí? En ambas situaciones, ya sea por un interés propio y para que la mayoría me siga, o en una situación histórica determinada, cuando hay un descontento con con aspectos del sistema político, son las condiciones sociales y políticas las que van a engendrar las ideologías. Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuáles son las condiciones de las que emergen, sociales y políticas. Y acá nosotros les pedimos que ustedes puedan repasar algunas ideologías como el liberalismo, el conservadurismo, el marxismo, la socialdemocracia, y podamos identificar algunos rasgos característicos. El liberalismo defiende y nace a partir de la defensa de la libertad individual, la libertad y los derechos individuales. El conservadurismo también es una reacción al liberalismo porque amenaza su condición social, ¿sí? Su condición de clase. Es la nobleza, los terratenientes, las jerarquías eclesiásticas las que se rebelan contra ese liberalismo. El marxismo propugna la igualdad, una supresión de clases sociales, y la socialdemocracia una igualdad pero diferente a la del marxismo, una reducción de las desigualdades entre clases en el capitalismo. El modelo económico para el liberalismo propugna una economía de libre mercado, que el Estado no intervenga, solamente que garantice la competencia individual y la competencia del mercado y las libertades individuales y la propiedad privada. El conservadurismo, por otro lado, no confía en el Estado, pero sí en que tiene que ser fuerte para protegerlo contra los males, contra grandes males, como son los delincuentes, ¿sí? Quienes atentan contra las tradiciones, porque el conservadurismo está pegado a la familia, a las tradiciones, ¿sí? El marxismo habla de una economía planificada, con una socialización de los medios de producción, y a partir de esto propugna un Estado, van a haber diferentes matices con respecto al Estado, pero tiene que haber un Estado fuerte y centralizado, asentado en la relación capital-trabajo, un Estado que sea garante y articulador de las relaciones de producción. Y la socialdemocracia habla de una economía mixta, un desarrollismo, políticas keynesianas, un estado de bienestar, ¿sí? Que lo vamos a ver después como modelo, donde el Estado tenga funciones sociales regulatorias, distributivas. Bueno, este es un pantallazo a grandes rasgos de qué es la ideología. Nosotros los invitamos a que piensen, las invitamos a que piensen en algunas ideologías que permean, por ejemplo, los discursos hoy en día con respecto al coronavirus, cómo se ha sentado, les doy dos extremos, Bolsonaro, el presidente de Chile, Piñera, nuestro presidente, el presidente de Argentina, cómo se sitúa Trump, cómo se sitúan los líderes de la Unión Europea, ¿sí? Los líderes de China, ¿no? De las grandes comunidades. Que vayamos rescatando esas diferencias ideológicas que se traducen en políticas con respecto al coronavirus. Y por otro lado, lo que les va a servir a ustedes es identificar qué aspectos de estos, por ejemplo, del liberalismo, conservadurismo, marxismo, socialdemocracia, tenemos en nuestra Constitución, que es el tema que sigue. Seguramente ustedes van a ver que las bases de la Constitución, que es una de las instituciones máximas que dan fin a un proceso de institucionalización y comienzo a lo que va a ser el Estado argentino, se asienta en bases liberales y sociales. Ustedes van a tener que descubrir por qué. Nosotros les ayudamos en las guías de lectura. Por último, recuerden que para quienes quieren,
los martes doy horario de consulta y podemos ir revisando las guías. Gracias.